Hola, ¿qué tal? Ya nos han confirmado desde la organización que podemos empezar, así que empezamos. Yo soy José Manuel Vaquero, soy catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Extremadura y, bueno, tengo que reconocer que soy un científico que hago investigación básica, y, bueno, pues un evento como este pues está más bien orientado a la investigación más aplicada, pero bueno, creo que lo que puedo contarles hoy también puede resultar de interés. Tengo que empezar diciendo, por supuesto, pues que agradezco mucho a la organización del Extremadura Digital Day por seleccionar esta charla para el público. Para mí pues es un gran honor. Y bueno, simplemente para terminar la presentación, pues decir que trabajo en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, que está en Badajoz, de la Universidad de Extremadura. Nosotros trabajamos estrictamente, yo soy un geofísico, ¿no? Y dentro del amplio rango de la geofísica, pues también trabajamos mucho en lo que conocemos como la Solar Terrestrial Physics, que yo qué sé, en español, pues no sé cómo se dirá, pues las relaciones Sol-Tierra, la física terrestre solar, algo así. Y entonces lo que quería comentarles era, bueno, vamos a hacer una puesta a punto sobre cómo los peligros de lo que se conoce como la meteorología espacial para los tecnólogos, para los que estamos usando tecnología. Entonces, bueno, aquí tenía pues más o menos un índice de mi presentación con esos 4 grandes bloques. Un primer bloque, pues hablar sobre la meteorología espacial. Nosotros vivimos en un planeta. Ese planeta está orbitando en torno a una estrella, entonces tenemos que estudiar el sistema en su conjunto. Luego, un segundo bloque, me gustaría hablar de lo que llamamos las supertormentas, que pasa cuando el campo geomagnético está muy afectado por algo que ha ocurrido en el Sol. Y me gustaría enumerar pues, un montón de impactos sobre nuestras tecnologías de esas supertormentas. Y luego, pues al final, pues tengo ahí unos comentarios finales pues, que creo que les resultarán bastante sabrosos e interesantes. Pero bueno, no me quiero enrollar más con lo que vamos a hablar y vamos a hablar ya de verdad. Hablamos de tormentas solares, de tormentas geomagnéticas. Bueno, uno si se imagina ahí en el espacio haciendo un paseo de estos extravehicular, pues claro, uno ve estas imágenes, ¿no? Y a uno le entra una paz, una tranquilidad, qué bien se está aquí en este ambiente silencioso. Bueno, pues estos sentimientos que nos provocan este tipo de imágenes, pues son totalmente contradictorios, porque es que lo que vamos a ver es que el espacio es un lugar muy inhóspito, que tenemos un montón de problemas en cuanto dejamos de ser unos simples seres vivos que están habitando sobre la superficie de un planeta rocoso asociado a una estrella. Hay 2 ingredientes fundamentales por los que ese astronauta está ahí, está muerto de miedo. Y esos 2 ingredientes fundamentales son partículas que provienen del Sol, partículas energéticas solares, y otras partículas que provienen de fuera del sistema solar, que son los rayos cósmicos. Si hacemos un poco un mapa de donde nosotros estamos, bueno, pues nosotros estamos viviendo cerca de una estrella que está en un brazo espiral de una galaxia, y la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a más de 4 años luz de nosotros. Uno, ya sabéis que la luz viaja a una velocidad enorme, con lo cual 4 años luz es que si hacemos una foto de nuestro mundo, lo único que sale es el Sol. No sé si ven ustedes ahí en la pantalla, cerca del Sol hay unas líneas pintadas, que a lo mejor por la luz no se ven, que son las órbitas de los planetas, y ahí pues están pintadas dos naves espaciales, que lanzamos en los años 70, Voyager 1 y Voyager 2, y que están ahora mismo en los confines del sistema solar. Y tenemos ahí pintado pues eso, los confines del sistema solar, ahí en azulito, y luego tenemos pintado otra cosa ahí un poco más grande, que lo denominamos heliosfera.
Esa es la zona del espacio que está controlada básicamente por lo que le sucede al Sol, por el campo magnético solar. Fuera de ahí, pues tenemos otros flujos de partículas, el espacio está casi vacío, pero hay algo, no es un vacío absoluto. Entonces, pues esos flujos de partículas son los que dominan. Si nos fijamos en esa estrella central, es la que está controlando todo ese espacio que llamamos heliosfera. Tenemos un montón de flujos de lo que denominamos rayos cósmicos que van a llegar a la heliosfera. Muchos de estos rayos cósmicos, si pintásemos ahí una raya blanca, pues pintaríamos una raya blanca y la raya blanca como que rebota ahí en la heliosfera, ¿de acuerdo? Diríamos que se están deflectando esos rayos cósmicos. Otros no, otros rayos cósmicos ingresan dentro de la heliosfera, llegan al sistema solar y eventualmente un rayo de esos cósmicos puede pasar y llegar a la Tierra. Entonces imagínense una partícula, un rayo cósmico, ¿se acuerdan ustedes de los átomos? Pues cogemos un átomo, le quitamos todos los electrones, nos quedamos con el núcleo atómico y lo aceleramos a una velocidad bestial. Pues eso es un rayo cósmico. La mayor parte de los átomos en el universo son de hidrógeno, luego entonces la mayoría de los rayos cósmicos son simplemente núcleos de hidrógeno. Bueno, pues si da la casualidad de que ese rayo entra dentro del sistema solar, llega al planeta Tierra, pues esa partícula empieza a interaccionar con las partículas que se encuentran, la parte alta de la atmósfera, y entonces se produce una jugada de ese tipo, el inicio del billar. Tienes una bola blanca, ¡pam!, la disparas contra un montón de pelotitas de colores y todas las pelotitas de colores van chocando unas con otras. Pues eso es lo que ocurre cuando llega un rayo cósmico a la Tierra. Entonces se produce una cascada de partículas, se van creando unas partículas, van desapareciendo otras y tenemos toda una cascada de partículas. El otro elemento es el Sol. Bueno, ahí tienen más o menos un esquema de lo que conocemos en el Sol, con 3 capas muy importantes. Nosotros lo que vemos con nuestros ojos, con luz visible, es la parte baja de la atmósfera solar, se llama fotosfera, y en esas fotosferas vemos unas pequeñas manchas, que son las manchas solares, son zonas de la fotosfera, de la baja atmósfera solar, donde hay una región activa, donde hay campo magnético muy fuerte. Y entonces, bueno, pues el flujo de partículas se ordena, baja la temperatura y por eso las vemos como manchas. En realidad son brillantísimas, porque están a 4.000, a 5.000 grados Kelvin, ¿no? O sea, que imagínense, ahí vemos en el telediario cuando hablan de los altos hornos, ahí el hierro ahí a 1.100 grados y está ahí iluminando toda la escena, ¿no? Pues imagínense a 5.000, a 6.000 grados como está la fotosfera solar. Y bueno, pues todas esas regiones activas pues provocan a diferentes alturas de la atmósfera del Sol, pues ahí tienen pues protuberancias, en fin, un montón de cosas que se ven cuando uno observa el Sol con un telescopio dedicado a ello. Lo más habitual es ver algo muy brillante, que ahí está puesto como una erupción, que normalmente hablamos de solar flares, de llamaradas solares. Y bueno, pues esas llamaradas solares, esas protuberancias están siempre asociadas, aunque los mecanismos físicos son diferentes. ¿Qué pasa en el Sol? Pues el Sol es un elemento que es muy variable. El Sol es un elemento muy variable. Y dentro de esa variabilidad lo que tenemos es un ciclo de 11 años. Cada 11 años ocurre más o menos lo mismo en el Sol. Esto lo sabemos porque hace 4 siglos empezaron muchos científicos, entre ellos Galileo, empezaron a utilizar el telescopio como un instrumento astronómico y empezaron a observar manchas del Sol. Muchos se quedaron medio ciegos porque si miras el Sol con un telescopio, pues claro, si ya lo miras sin telescopio y ya te quedas medio ciego, pues si lo miras con un telescopio, imagínense. No pasa nada. Inventamos filtros, inventamos maneras de proyectar la luz, en fin, inventamos cosas y se pueden contar las manchas del Sol. Y ese es el experimento más largo de la historia, contar manchas solares. Desde 1610, un señor, un inglés, Thomas Harriot, que hizo la primera observación bien datada de manchas solares, pues desde entonces tenemos el número de manchas solares. Ahí en el panel de abajo tienen lo que es el número oficial de manchas solares desde el año 1700, que es lo que se conoce como el International Sunspot Number, la versión 2, y ven que esos ciclos unas veces tienen una amplitud muy grande, otras veces tienen una amplitud pequeña, hay una pequeña modulación
en esos ciclos. Por eso tenemos momentos donde el Sol es mucho más peligroso para nuestra tecnología y para los astronautas que otros. La verdad es que la historia de esta serie, la serie más famosa de la física y de las matemáticas, el Sunspot Number, el número de manchas solares, es apasionante. Un señor en el siglo XVIII se le ocurrió que esto de contar manchitas podía tener interés, y prácticamente esa reconstrucción, se llamaban los números de Wolf, pues fue la dominante durante un siglo en la ciencia. A finales del siglo pasado, dos americanos dicen: cualquiera se fía de estos europeos, vamos a contar nosotros. Empezaron a buscar en archivos antiguas observaciones, pim, plan, y hicieron una reconstrucción de la actividad solar de los últimos 400 años. Y salía bastante diferente de la reconstrucción de los europeos. Entonces, bueno, pues unos cuantos nos pusimos a darle vueltas a la cabeza y hoy en día tenemos pues una serie de consensos, que es la que está ahí abajo. Y bueno, pues para que se hagan una idea, en el panel de arriba tenemos muchas reconstrucciones que hemos hecho muchos científicos, y bueno, pues en los últimos 2 siglos se parecen todas mucho, pero en los 2 primeros siglos de observaciones pues hay discrepancias bastante notables. Ese panel de arriba es parte de una figura de un artículo que publiqué con un colega colombiano, colombiano-americano, también tiene nacionalidad americana, que fue portada de Nature Astronomy. Entonces, para que veáis la importancia de este tipo de estudios, es que el Sunspot Number sirve para las medidas modernas que tenemos hoy en día, que pueden ser radioflujo solar en diferentes frecuencias, pueden ser un montón de cosas, bueno, solo se conectan con el pasado gracias al Sunspot Number. Bueno, el Sol está emitiendo, pero el Sol también está girando. Entonces, un teórico a mediados del siglo XX pues desarrolló una teoría, hoy en día pues lo llamamos la espiral de Parker, y ahí tenemos una representación una representación artística de esa espiral de Parker. Eugene Parker, un físico teórico súper reconocido. Ahora hay una nave por ahí que está haciendo fotos del Sol, que se llama Parker, pues viene por este señor. Entonces, claro, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, tenemos las cosas que vienen de fuera, tenemos el Sol, tenemos lo que hay entre el Sol y la Tierra, que tiene una geometría y una estructura complicada, y ahora nos queda saber qué pasa en la Tierra. Bueno, pues la Tierra es un gran imán. El centro de la Tierra está hecho de níquel, de hierro, partículas están ahí en el centro de la Tierra a unas temperaturas elevadísimas. Hay iones, esos iones se están moviendo, se están acelerando, se están frenando, y entonces están generando un campo magnético, como una dínamo. Y entonces pues ahí tenemos un esquema pues más o menos de cómo es el campo magnético. Sería más o menos dipolar si no tuviésemos el influjo del Sol, pero como tenemos el influjo del Sol que está mandando un montón de partículas, tendríamos en la imagen, tendríamos el Sol en el lado izquierdo, y la parte más lejana al Sol en el lado derecho. Entonces todas esas líneas de campo magnético se van curvando y se van alargando, y bueno, ese es al fin y al cabo el origen de las auroras. Cuando de repente tenemos una región activa que emite una llamarada solar, se genera una coronal mass ejection, ¿no? Una eyección de masa coronal, y toda una nube magnética va propagándose por el espacio, y da la casualidad de que se encuentra ahí en medio de la Tierra e impacta contra la Tierra. Bueno, pues nuestros antepasados del siglo XVIII pues no le pasaba nada. Pues tenemos nuestro campo magnético, ahí tenemos nuestras líneas de campo magnético, todas esas partículas se van deflectando, y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que esas líneas de campo magnético se perturban, se empiezan a mover, y ahí en la parte de atrás, en la magnetocola, se pueden dar fenómenos de que 2 líneas de campo magnético se aproximan muchísimo. Si os acordáis de la física, los ingenieros, la física que estudiaron en primero, 2 líneas de campo magnético no pueden cortarse, entonces en esos fenómenos, un fenómeno de reconexión, se generan un montón de partículas que ingresan por los polos, y entonces se ve las manchas, las auroras boreales. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, nuestros antepasados, si estaban en Badajoz, estaban en Cáceres, estaban en Mérida, y veían ahí una cosa roja en el cielo, una aurora boreal, pues se asustaban mucho.
Hoy en día, ¿qué pasa? Pues que ya no nos asustamos, ¿eh? El 10 de mayo del 2024 se vieron auroras en Extremadura. Como casi todos vivimos en ciudades, pues nadie nos enteramos de nada, porque hay que estar en el campo ahí bien a oscuras para que se vea algo, ¿eh? Y nosotros, pues no pasa nada. Pero nuestra tecnología sí, ¿eh? Nuestra tecnología sí sufre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahí tienen una figura, ¿eh? De una tormenta del año de febrero del año 1986, y eso es la evolución, ¿eh? Durante el mes de febrero de 1986 de un índice geomagnético, algo que nos está midiendo la intensidad del campo magnético terrestre. Y vean que estaba más o menos en cero ese índice y de repente cae, ¿eh? Y cae más o menos a un pico, por lo que veo yo aquí, más o menos de unos 200 nanoteslas, que es la unidad que se usa. Y luego se va recuperando poco a poco, pero no llega a recuperarse del todo hasta bastantes días después. Esa es la forma, usando este índice geomagnético, la forma usual de una tormenta geomagnética. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si esa caída es más o menos de 100 nanoteslas, un poquito más, tenemos tormentas geomagnéticas intensas. Si baja a 250 nanoteslas, pues tenemos tormentas geomagnéticas, vamos a llamarlas, pues eso, en la diapositiva está puesto, súper intensas. Y tenemos tormentas extremas si eso baja más de 400 nanoteslas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que nuestra tecnología se ve muy afectada, porque yo tengo por ahí cualquier cable extendido ahí, desde un cable desde Badajoz a Cáceres, y el campo magnético está fluctuando, acordados de la física de primero, tenemos un campo magnético fluctuando, se genera una corriente inducida en el cable. Y las cosas están funcionando sin batería, porque hay corrientes inducidas. ¡Oh, qué bien! Tenemos energía gratis. Cuidado, porque se te quema todo, por efecto Joule y por 40.000 cosas. Entonces, pues claro, pues los gobiernos han puesto servicios de predicción de meteorología espacial para prevenir estas cosas. Entonces ahí tienen ustedes la página del Space Weather Prediction Center, que es un convenio entre NASA y la NOAA, las dos administraciones americanas para el espacio y para la atmósfera y el océano, y ellos tienen un índice, que cualquiera lo puede ver, basado en 3 letras, la R, la S y la G. La R se refiere a los blackouts de radio, cuando hay un tormentón, pues los radioaficionados no pueden comunicarse porque está muy perturbada la ionosfera, y la onda de radio ya no rebota como siempre y no pueden comunicarse. Tenemos la S, que lo que nos está hablando es de tormentas de radiación solar, muy importante para los satélites y este tipo de instrumentos. Y luego tenemos la G para las tormentas geomagnéticas, para ver qué pasa con las corrientes inducidas que tenemos sobre la superficie de la Tierra y cosas por el estilo. Bueno, estos americanos pues, han desarrollado toda una escala, ¿no? Desde lo más, desde el color verde, que es como están casi todos esos índices, ¿de acuerdo? El color verde parece que no pasa nada, hasta el nivel rojo, ahí en esa diapositiva rosa, esos 5 niveles, parece que hay problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, las diapositivas, si luego se distribuyen, pues está en la página web del Space Weather Prediction Center, pueden ver todas las cosas malas que le pasan a la tecnología dependiendo del índice que tienen asociado. Muy interesante es ver la periodicidad. Tormentas menores, fíjense, vienen 1.700 tormentas menores por ciclo, por cada 11 años. En cambio, el nivel más alto, tenemos más o menos pues 4 por ciclo. 4 días con ese tipo de problemas cada 11 años. Lo mismo pues tenemos para las tormentas de radiación solar, o para los apagones estos de radio, los radio blackouts, que bueno, en este caso, fíjense, un blackout extremo solo ocurre menos de una vez por ciclo solar, menos de una vez cada 11 años. Bueno, dada la situación política y social que tenemos en el mundo, no sabemos cuánto va a durar esto de que el Space Weather Prediction Center de los americanos dé información. Si meten en la página web hay información ahí para salidas de modelos, hay de todo. No sabemos cuánto tiempo vamos a poder seguir disfrutando de esto, ¿no? Pues la administración Trump pues, probablemente lo corte y diga esto solo para los americanos. Entonces, bueno, pues tampoco hay que... Bueno, sí, hay que preocuparse, pero tampoco hay que preocuparse mucho. La Agencia Espacial Europea
también tiene su centro de predicción espacial y bueno, también está muy bien. Bueno, con esto, fíjense, acabaríamos un poco, hemos visto todos los problemas de la meteorología espacial. Del Sol, lo que hay en medio entre el Sol y la Tierra, y de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a ver cosas sobre eso, sobre lo que podríamos llamar los eventos de verdad que nos preocupan, las supertormentas que pueden estropear nuestra tecnología. Bueno, la verdad es que no hay una definición clara de qué es una supertormenta. No hay una definición clara. Teníamos por ahí que hemos dicho, venga, si cae más de menos 400 nanotesla, venga, pues ya tenemos una tormenta ahí súper extrema. Bueno, ¿cuál es el prototipo de este tipo de tormenta? El prototipo de este tipo de tormenta es la tormenta de Carrington, que fue en 1859. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, tienen ahí, de Sam Keynes, que narra toda la historia de Carrington, que además es una historia también muy trágica. Y este señor estaba observando ahí en el telescopio, a finales de agosto de 1859, y de repente vio que en una región activa, una mancha del Sol, estaba observando en luz blanca, de repente vio algo muy brillante, un blanco brillante. Esto es rarísimo, esto no es muy normal. Se fue corriendo a ver si encontraba a alguien para que también fuese testigo de lo mismo. No encontró a nadie, cuando volvió ya no se veía la luz blanca. Bueno, lo publicó en una revista, pero con la suerte de que una persona que además vivía bastante cerca de él, Hodgson, también había visto lo mismo, y publicaron los dos artículos a la vez en una revista británica. A los 2 días de observar esta llamarada solar, pues se vieron auroras prácticamente en todo el globo. Y surgieron las primeras asociaciones de que la aurora debería ser un producto de la actividad del Sol. Pero es que ocurrió algo también súper notable. Ya había observatorios geomagnéticos y notaron las perturbaciones enormes del campo geomagnético. Y en algunos lugares del mundo ya había redes de telégrafos bastante densas. Y vieron que los telégrafos empezaron a funcionar solos, sin las baterías, se sobrecalentaron, muchos salieron ardiendo, hubo algunas víctimas de estos incendios. Fue la primera vez que una tormenta solar, una tormenta geomagnética, afectaba directamente a la tecnología, que creamos. La primera vez en la historia. Bueno, a mí me gusta mucho hablar del caso de la tormenta de 1903. Esta tormenta es muy especial, si bien arriba se ve el ciclo solar y hay una línea roja que está marcando cuándo fue la tormenta. Y esa tormenta no fue en un máximo del ciclo, que es donde uno piensa que van a ocurrir todas las cosas malas. Fue justamente en un mínimo del ciclo, un poquito después del mínimo del ciclo. Con lo cual esto nos está diciendo, cuidado, podemos tener tormentas que afecten a la tecnología y que sean en el mínimo del ciclo. Lo normal es que pasen en el máximo, pero cuidado, no bajéis la guardia porque pueden ocurrir en el mínimo. Y bueno, pues ahí tienen a la derecha la caída en ese índice geomagnético que antes mencionaba, el DST, que no es fácil obtener eso, porque es muy difícil encontrar 4 observatorios, al menos necesitamos 4 observatorios que cubran por completo la región ecuatorial. Bueno, afortunadamente, con mucha suerte que tuvimos, encontramos datos de 4 observatorios diferentes de hace más de 100 años, y pudimos reconstruir esa caída en la componente horizontal del campo geomagnético, que nos indica que esa fue una gran tormenta. ¿Por qué me gusta especialmente esta tormenta? Primero, porque ocurrió en un mínimo, que es una cosa totalmente inusual. Y segundo, porque fue la primera vez que la meteorología espacial afectó gravemente la tecnología en España. Ahí tienen una página de la famosa revista Nature, de 12 de noviembre de 1903, y no sé si por allí al fondo serán capaces de leerlo, pero ahí hay perturbaciones telegráficas en España el 31 de octubre de 1903, firmado por el director del Instituto Central Meteorológico, Augusto Arcinis. Efectivamente, España en esa época ya había desarrollado su línea de telégrafos, entonces pues ahí tienen las principales líneas que se vieron afectadas en rojo y otras que se vieron afectadas en menor medida en verde. Pueden ver que efectivamente las líneas que estaban más afectadas son las que tienen una dirección norte-sur,
porque el campo geomagnético terrestre es más o menos un campo dipolar, está orientado norte-sur también. Y fíjense, ahí hay dos estrellitas, el observatorio de San Fernando y el observatorio de Coimbra. Teníamos datos de dos observatorios geomagnéticos. Es muy divertido porque del observatorio de Coimbra tenemos todas las curvas de cómo fue la tormenta, y el observatorio de San Fernando era un observatorio que estaba especializado en lo que se llaman los días tranquilos, los quiet days, los días que no pasa nada. Querían caracterizar muy bien cuál era la curva de esos días tranquilos. Entonces, cuando hubo una perturbación tan grande, pues sus instrumentos se salieron de rango. Eso eran unas agujitas, un papel que rotaba y iban pintando la agujita en el papel. ¿Qué ocurrió? Que el señor que estaba allí al cargo del instrumento nos dijo, se está saliendo, me voy a mi casa. No, se quedó allí toda la noche esperando y apuntando qué era lo que él veía en la aguja, aunque no era capaz de pintar el papel porque estaba fuera del papel. Entonces tenemos también una información muy detallada gracias a estos héroes de la ciencia. Ahí tienen otra anotación sobre la declinación geomagnética, y ahora sobre la componente horizontal. Gracias a estos héroes de la ciencia tenemos hoy en día un montón de información que nos ayuda a proteger nuestra tecnología. Bueno, estas supertormentas, ¿cómo son de verdad de frecuentes? Bueno, pues ahí tienen un dibujo de cómo han variado los valores extremos de este índice geomagnético, el DST, con el tiempo, desde 1957, que es donde tenemos datos suficientes para calcularlo con precisión. Y bueno, pues pueden ver que están señaladas los que están por debajo de menos 250 nanotesla. Bueno, tenemos ahí bastante la idea es eso, que más o menos tenemos frecuencias, algunas veces incluso de cuatro eventos de estos al año, pero tenemos muchos años con 0 eventos, ¿de acuerdo? Tenemos una buena noticia. Si aplicamos la teoría de valores extremos, una teoría de la estadística, a estos extremos del tiempo espacial, del DST, lo que nos ocurre es que ya hemos visto cuáles son los máximos valores de DST. La tormenta de Carrington está estimado más o menos unos 950. Acuérdense que dijimos menos 400, de menos 400 para abajo tenemos las grandes tormentas. La tormenta de Carrington, la estimación es menos 950. Bueno, pues cosas peores se supone que no vamos a ver más, ¿de acuerdo? Cosas peores no vamos a ver más. Bueno, esto es súper relevante para los tecnólogos porque es que vayamos a donde vayamos del sistema tecnológico terrestre, afecta a cualquier nivel. Tenemos los satélites por arriba. Satélites son objetos metálicos, almacenan carga, hay chispazos, hay cosas problemáticas. Nos vamos a la ionosfera, tenemos todo el problema de las telecomunicaciones, tenemos el problema de la señal GPS que tiene que atravesar la ionosfera. Vamos más abajo, tenemos los aviones, vamos más abajo, tenemos todas las cosas metálicas que tenemos extendidas por la superficie de la Tierra, que son potencialmente peligrosas. Y bueno, pues yo qué sé, cosa curiosa, ahí tienen ustedes un tractor, pues hoy en día los tractores, ustedes saben más de esos que yo, los programan y el tractor va con el GPS arando su campo sin ningún problema, y lo puedes dejar el tractor ahí solo sin problema. Bueno, pues en 2003, en las famosas tormentas de Halloween, pues fueron ahí a principios de noviembre, pues hubo tractores en Estados Unidos que, pues eso, que en vez de seguir su camino, pues fueron tractores un poco borrachos y fueron ahí haciendo, debido a las variaciones del campo geomagnético terrestre. Bueno, me gustaría hablar un poco entonces de los impactos. Ahí tienen, por ejemplo, corrientes geoinducidas, esa figura nos está diciendo cuál, en amperios, llega casi a 80 amperios de corriente geoinducida en una transformación, en una estación de estas de transformación en Manzanares. Esos son datos en España. Tengo otro ejemplo del 24 al 26 de marzo del 91, donde tenemos incluso unas corrientes geoinducidas de más de 100 amperios en valor absoluto. También tengo que tranquilizarles que hay sistemas de la red eléctrica para que esas corrientes no se propaguen a la red. Hay un fallo en ese nodo y
y no llega a más. Bueno, tenemos 3 enfoques para hacer frente a estos riesgos que plantean las perturbaciones geomagnéticas a la red eléctrica. Comprender bien los riesgos mediante modelización. Los últimos 10 años está toda la red modelizada para ver qué pasa si metemos problemas en la red. Por supuesto, implementar todo lo que es la política de repuestos y los dispositivos de bloqueo de estas corrientes geoinducidas. Y luego, pues, implementar procedimientos que sean más operativos y, sobre todo, de pronóstico para estar preparados. No solamente las corrientes geoinducidas afectan a la red eléctrica, también afectan a tuberías muy largas, las de oleoductos, gasoductos, a las redes ferroviarias, todo el transporte por tren, y luego, por supuesto, los cables transoceánicos, que el punto débil de Internet, hasta que tengamos satélites globales, el punto débil de Internet son eso, ¿no? Los cables transoceánicos. Bueno, tengo por aquí algunos detalles sobre los satélites. Pues ya lo he mencionado antes, los satélites son metálicos. Si tenemos electrones que están llegando del Sol, que tienen una energía moderada, toda esa carga se va a concentrar en la superficie de los satélites, y normalmente los satélites no son muy simétricos. Tienen una antena por aquí, un panel solar por allá. Entonces, bueno, pues para igualar la carga puede haber chispas eléctricas, y entonces, si esa chispa eléctrica te pasa por un sitio que es clave en la tecnología del satélite, pues te quedas sin satélite. Si hay electrones con una energía todavía mucho más alta, electrones típicamente de 100 kiloelectronvoltios, entonces también tenemos carga interna en los satélites, que es otro problema. La verdad que la mayoría de los problemas se dan por las partículas energéticas solares. Claro, cuando estábamos en los principios de la electrónica, teníamos un trozaco ahí gordo de semiconductor, otro trozaco gordo de semiconductor. Bueno, porque pasase una partícula por ahí, pues no pasaba nada. Pero a medida que hemos ido haciendo la electrónica más chica, y hemos llegado al nivel de la microelectrónica, pues claro, ahí ya, si tenemos ahí pocos átomos y de repente se ven perturbadas por una partícula que los atraviesa, pues ahí ya hay fallos. Entonces hay fallos en la microelectrónica. Y luego además tenemos problemas de rozamiento. Los satélites pueden estar más lejos de la Tierra o más cerca. En particular, los que están en órbita baja están a unos 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Ahí todavía hay atmósfera. Si hay una tormenta solar, si hay mucha actividad solar, está más caliente. Entonces, la atmósfera se dilata y ocupa más. Entonces, esos satélites van a estar rozando con más partículas. Entonces, eso, bueno, son problemas de drags que hacen que los satélites se caigan. Mira, ahí tienen una tabla. Claro, esto las compañías no quieren, muchas gracias, las compañías no quieren hablar de esto porque son fallos de los satélites, ¿no? Pero bueno, hay un montón de fallos en los satélites que los científicos han estudiado, pero no tenemos que información privilegiada. Ahí tienen una información de Reuters, con la tormenta esta que mencioné antes, del 10 de mayo de 2024, pues un montón de satélites Starlink, pues los que acababan de lanzar por drag cayeron, se modificó su trayectoria y terminaron cayendo, y muchos de ellos, pues eso, se perturbaron por esa tormenta geomagnética tan grande. Bueno, también tenemos problemas en la tripulación de los pasajeros. Los aviones están volando a 10 kilómetros de altura, son 10 kilómetros menos de escudo protector, y esto está sobre todo